Queridos amigos, es un honor dirigirme hoy a todos vosotros en esta prestigiosa Universidad de Columbia, un espacio sin duda donde la excelencia académica y el intercambio de ideas permiten abordar los grandes retos globales desde una perspectiva innovadora y también transformadora. Agradezco a los organizadores, en especial al profesor Miller, por la oportunidad de compartir con todos vosotros, estudiantes, profesores, investigadores, también medios de comunicación, la visión de España sobre un tema que nos concierne a todos, la migración. Y también, como no, a la profesora Pérez. No sé dónde... Ay, aquí no te veía. Laura. Durante esta sesión trataré de ofrecer una primera aproximación y una serie de análisis preliminares sobre cómo los recientes cambios normativos en materia migratoria están teniendo una gran incidencia, entre otros factores, en el mercado de trabajo español y, por ende, en el desempeño económico del país. Veremos cómo la política migratoria desplegada por el Gobierno de España durante los últimos años está siendo una palanca para un crecimiento sostenido y sostenible. El buen comportamiento de la economía española en 2024 confirma y da continuidad a un patrón de crecimiento robusto, equilibrado y responsable. Y este comportamiento nos deja en una posición de liderazgo en comparación con otros países de nuestro entorno. Así se refleja en el gráfico de la izquierda, que confirma que España es el principal motor del crecimiento económico de la zona euro. A nivel comparado, el crecimiento del 3,2% del año 2024 supone crecer 4,5 veces más que la media de la zona euro, superando a nuestros principales socios comunitarios como Francia, Italia o Alemania. El 50% del crecimiento de la zona euro es impulsado por España con una economía que es el 10% del PIB del conjunto de la zona euro. Las previsiones, con datos de la última publicación de la Comisión Europea, confirman también que el liderazgo va a continuar en 2025 y en 2026. Los datos reflejan que el mayor crecimiento económico ha sido también un crecimiento equilibrado, impulsado fundamentalmente por la demanda nacional, la demanda interna, por una mayor contribución de la inversión y por un buen comportamiento del sector exterior. España es hoy un país pujante, es un país de oportunidades. A diferencia de lo que ocurría hace años, cuando las sucesivas crisis obligaban a nuestros jóvenes y a las familias a emigrar de este país y buscar un mejor porvenir fuera de nuestras fronteras, hoy España ahora es un polo de atracción de inversiones, es un polo de atracción de talento y, por supuesto, de crecimiento económico. Así lo reconocía el pasado mes de diciembre la prestigiosa revista británica The Economist. La publicación destacaba a España como la economía con mejor desempeño entre los países de la OCDE. Este reconocimiento se basó en un análisis de 5 indicadores que son clave: crecimiento del PIB, inflación, rendimiento bursátil, balanza fiscal y, cómo no, el comportamiento de nuestro mercado de trabajo. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, la creación de empleo en España ha crecido un 8,5% desde el año 2021 frente al 5,1% de Italia o el 1,6% de Alemania. Esto evidencia que si hay un factor clave que contribuye a este desempeño económico es precisamente el comportamiento de nuestro mercado laboral. Esta mayor contribución al crecimiento se debe principalmente al incremento de ocupados y de afiliados a la Seguridad Social. Más adelante comentaré a qué nos referimos cuando hablamos de afiliación. En este último punto es donde nos vamos a detener en esta sesión, y en concreto en cómo la gestión de la migración que llevamos a cabo desde el Gobierno de España está siendo un factor clave para conseguir estos resultados, que son extraordinariamente positivos. Desde el Gobierno de España y concretamente desde el Ministerio que tengo el honor de dirigir, tenemos una convicción firme. La migración es, ante todo, una oportunidad y una gran fuente de riqueza, y no solo en términos económicos. En España, en los últimos años, hemos vivido una transformación demográfica sin precedentes. La población en España ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de los países de nuestro entorno. Como vemos aquí, en el gráfico de la izquierda, desde el año 2018 el aumento ha sido un 4,2% frente a un 2,1%
de Francia o Italia, que pierden población. Entre las 4 grandes economías de la Unión Europea, tras el Brexit, España es el país donde más aumenta la población en relación al año 2018, un 4,2%, pasando de los 46,6 millones de habitantes en el año 2018 a los 48,6 millones de habitantes en 2024. Y del total, el 15,9% corresponde a población activa extranjera. Una tendencia ascendente que se acelera desde el año 2021, el año post-pandemia, como podemos ver en el segundo gráfico. Simplemente mencionar, para quienes no estén muy familiarizados en términos económicos, que cuando nos referimos a población activa, lo hacemos al conjunto de personas que están en edad de trabajar y que tienen empleo o lo están buscando de manera activa. Quienes no trabajan y buscan empleo, como estudiantes o las personas jubiladas, quedan fuera de esta categoría. A partir de 2018, la población extranjera ha restablecido su papel como principal impulsor del crecimiento de la población activa en España, explicando más del 70% que se ha producido entre los años 2018 y 2024. En el gráfico podemos observar cómo la población activa nacional mantiene una tendencia mucho más constante, prácticamente plana. Sin embargo, si a la población activa nacional sumamos la población activa de origen migrante, la evolución muestra una tendencia pronunciadamente incremental, como muestra la línea superior de color negro, que representa a la población, y además que se acentúa significativamente en los años post-pandemia. Hoy contamos con más de 7 millones de personas extranjeras en España con documentación de residencia en vigor. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, desde el año 2018 a 30 de junio versus 2024, entre 2018, con 5.366.358 personas extranjeras con permisos de residencia, pasamos a 2024, en el que vemos 7.027.810 personas extranjeras con permiso de residencia, lo que supone un incremento de 1.661.452 personas. Es decir, estas cifras representan una tasa de crecimiento del 31%, desde el 30 de junio del 2018 a 30 de junio del 2024. Pero ¿de dónde proceden las personas que han provocado este incremento de la población activa? Si analizamos la serie desde el año 2018, haciendo un desglose por las grandes regiones de procedencia, observamos en el diagrama de la derecha, si lo veis, vemos cómo es América Latina la gran región que representa el mayor crecimiento, con un aumento de más de 10 puntos entre el 2018 y 2024. También es muy destacable la representación de la Europa comunitaria, que se mantiene en torno al 30%. Y como decía al inicio, esta gran transformación demográfica tiene su cara más visible en el mercado de trabajo. Antes de ahondar en los siguientes datos, es preciso subrayar que en España el mercado laboral se mide en gran parte a través de los registros de afiliación a la Seguridad Social, lo que ofrece una visión detallada y casi en tiempo real del empleo formal. Nos referimos a empleo formal a aquellas relaciones laborales que están registradas y reguladas en el marco legal español. Lo menciono porque esto contrasta con el enfoque predominante en Estados Unidos, donde el principal indicador es la encuesta de población activa, Current Population Survey, aunque también en España tenemos la encuesta de población activa, la EPA, y ambos indicadores son complementarios. Tener como primera fuente de referencia datos de afiliación nos permite ofrecer una cobertura prácticamente universal del empleo, debido a que la afiliación, el acto de afiliarse a la Seguridad Social, es obligatorio. Esto nos permite hacer un seguimiento muy detallado del empleo. Y por otro lado, al tratarse de datos administrativos de alta frecuencia, se actualizan y se publican mensualmente. Y eso permite realizar con precisión análisis clave del mercado laboral español, como conocer, por ejemplo, el peso de los contratos indefinidos frente a los contratos temporales, por ejemplo. Otro inciso. En el año 2021 llevamos a cabo una reforma de la normativa laboral que buscó reducir la alta temporalidad y fomentar el empleo estable. Se limitó el uso de contratos temporales y se promovieron los contratos indefinidos. Además, se consolidó el mecanismo de ERTEs, expedientes de regulación de empleo temporal,
Los ERTEs se tratan de un mecanismo que permite a las empresas suspender contratos o reducir la jornada laboral de sus trabajadores o trabajadoras de manera temporal en situaciones de crisis, como en la pandemia o ahora que hemos vivido un desastre natural en la Comunidad Valenciana, evitando despidos definitivos. Es similar al concepto furlough en Estados Unidos. En este sentido, si observamos el gráfico tomando como punto de partida marzo del 2022, mes en el que entraron en vigor las medidas de la reforma laboral, el crecimiento de la afiliación extranjera ha experimentado un ascenso del 23,67% frente al 6,36% que experimenta en el mismo periodo la afiliación total. Pero si nos centramos solo en lo que ocurrió en 2024, es muy destacable ver cómo el 40,1% del empleo creado en el promedio del 2024, el 40,1%, corresponde a trabajadores extranjeros. Mientras los afiliados nacionales mantienen una tendencia al alza que es más atenuada, la evolución de los afiliados extranjeros presenta un crecimiento mucho más notable. Vemos cómo el crecimiento de afiliación extranjera tiene un fuerte impulso desde el año 2018. Los extranjeros representaron el 13,5% de la afiliación total el pasado mes de diciembre. Esta misma semana hemos conocido los últimos resultados de la encuesta de población activa, que revelaba un nuevo máximo histórico de ocupación. Tras crecer un 0,2 intertrimestral, un ritmo algo superior al habitual en el cuarto trimestre. Se prevé que el mercado laboral continúe su tendencia positiva hasta llegar a los 23 millones de ocupados en el año 2026, como refleja el gráfico de la izquierda. Pero además, si nos fijamos brevemente en la evolución del desempleo, el gráfico de la derecha, la cifra total de paro que registramos en el diciembre del pasado 2024 fue la más baja en España desde el año 2007. Y otro dato, la tasa de desempleo de diciembre de 2024 fue un 5,4% menos que el año anterior. Es muy importante que analicemos estas dos variables. Por un lado, el aumento de la población activa y por otro, el descenso de desempleo. Porque esto significa que nuestro mercado de trabajo está siendo capaz no solo de reducir el desempleo, sino también de hacerlo absorbiendo el incremento de nuestra población activa. Algo que sin duda constituye un verdadero éxito y refleja de verdad la fortaleza de nuestro mercado de trabajo. Y de todo ello lo que subyace es que nuestra capacidad productiva está aumentando. Y esto no ha sido algo fortuito, sino que es fruto de las medidas impulsadas en estos 6 años por el gobierno que preside Pedro Sánchez, como, por ejemplo, la ya comentada reforma laboral y de forma específica, sin duda, por el desarrollo normativo desarrollado desde el ministerio que dirijo. A este respecto, cabe citar las modificaciones que hemos llevado a cabo en el Reglamento de Extranjería, que tiene casi 14 años de antigüedad y que sufrió una serie de mejoras, especialmente en los años 2021 y 2022, para ir adaptándose a la realidad de cada momento. Son muchos cambios los que han ido aconteciendo en el contexto geopolítico y natural a lo largo de estos últimos 6 años y afectan a los flujos migratorios, como podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. Consecuencias del cambio climático, de conflictos armados, de cambios demográficos. Por citar un par de ejemplos de modificaciones del reglamento de especial relevancia, la reforma que llevamos a cabo en el año 2021 del reglamento de extranjería se centró en los menores no acompañados y ha permitido que actualmente el 60% de los menores y jóvenes extutelados hasta la edad de 23 años estén dados de alta en la Seguridad Social. La reforma que llevamos a cabo del Reglamento de Extranjería en el año 2022 ahondó en la figura del arraigo, pasando a ser una herramienta garantista y generadora de empleo para muchos miles de personas. El arraigo es la normativa de extranjería española. Es un mecanismo que permite regularizar a personas extranjeras que, aunque estén en una situación administrativa irregular, han establecido vínculos sólidos con España. Su esencia radica en reconocer que tras un tiempo en el país, una persona puede haber echado raíces, contribuido a la sociedad y generando lazos sociales, familiares o laborales que justifican su permanencia legal en el país. España, a diferencia de Estados Unidos,
No tiene un camino amplio de regularización basado en la mera permanencia, como el Path to Citizenship, en algunos casos de inmigración indocumentada, pero el arraigo permite conceder residencia cuando se demuestra una integración efectiva. Esta figura equilibra el control migratorio con la realidad social, evitando la exclusión de personas que ya forman parte del tejido económico y comunitario del país. Pero hay que tener en cuenta que el arraigo es una figura de acceso a la regularidad extraordinaria para aquellos que han caído en una situación de irregularidad sobrevenida. Desde el Gobierno apostamos por una migración regular y segura que garantice una situación de regularidad desde la llegada a nuestro territorio a través de una migración con los preceptivos visados y autorizaciones de residencia y trabajo desde el primer momento. Así, entre agosto del año 2018 y septiembre del 2024, se concedieron casi 450.000 autorizaciones por esta vía excepcional del arraigo. En concreto, al terminar el año 2024, había en vigor más de 307.000 autorizaciones por arraigo en vigor. Son autorizaciones temporales, lo que confirma el buen funcionamiento de esta figura como medio para la regularización de personas que se encuentran en situación irregular. Estos datos nos confirman cómo las políticas migratorias bien diseñadas pueden generar beneficios para el conjunto de la sociedad. De un lado, contribuyendo al aumento de la población activa, vemos cómo el aumento de niveles de inmigración está permitiendo a España compensar el envejecimiento de la población. Podemos ver en el gráfico cómo la población extranjera muestra un mayor peso en la población joven. Destaca especialmente el grupo de menores de 35 años, pero también es ligeramente superior en el grupo entre 35 y 54 años, representando el 54,3%. Consecuentemente, el aumento de la población migrante ha ayudado a sostener el crecimiento del PIB, fortaleciendo la base productiva del país y el dinamismo de nuestro mercado de consumo. Y por otro lado, el impacto que están teniendo las políticas de inclusión, basadas en la empleabilidad de las personas, con implementación de políticas y medidas que favorecen la integración de los inmigrantes en el mercado laboral, esto ha resultado, sin lugar a dudas, ser un mejor aprovechamiento del capital humano. Estas medidas han permitido a los recién llegados incorporarse rápidamente al mercado laboral, como lo hemos visto anteriormente, y responder a la demanda que existe de trabajadores en sectores clave y que son deficitarios de mano de obra. Este gráfico muestra la variación en la afiliación de trabajadores extranjeros desde el año 2018 y 2024, pero por sectores, reflejando el promedio anual de crecimiento en términos porcentuales. Los sectores con un crecimiento superior al promedio general del 3% son construcción, un sector con mayor crecimiento, hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, transporte y almacenamiento o información y comunicaciones, el sector de mayor cualificación entre los de mayor crecimiento. Estos sectores han mostrado un aumento significativo en la presencia de trabajadores extranjeros, lo que sugiere una creciente demanda de mano de obra en actividades tanto de baja cualificación como de alta cualificación. Entre los sectores de mayor cualificación vemos cómo destacan la información y las comunicaciones, con un crecimiento del 4,9%, lo que indica una mayor inserción de trabajadores extranjeros en sectores tecnológicos y digitales. Actividades profesionales, científicas y técnicas, con un crecimiento del 2,8%, lo que implica un aumento de la presencia de extranjeros en áreas como la consultoría, la ingeniería o la investigación. Actividades financieras y seguros, que aunque con un menor crecimiento, también sugiere una progresiva integración de profesionales cualificados. Y vemos cómo es muy destacable también el crecimiento en el sector del transporte y en el almacenamiento, donde ha crecido significativamente la afiliación extranjera. Lo particular de este sector es que contiene un empleo en distintos niveles de cualificación. Baja y media cualificación, como por ejemplo repartidores, operarios de almacén, operarios de carga, pero también media y alta cualificación, como conductores de camiones y autobuses que requieren licencias y certificaciones específicas, así como técnicos en logística. Un crecimiento que responde a la expansión del comercio electrónico y a la distribución, donde la mano de obra extranjera es clave. En resumen, vemos cómo el gráfico muestra que los sectores con mayor crecimiento de afiliación extranjera son aquellos tradicionalmente asociados a empleo intensivo en mano de obra, construcción y hostelería, pero también
se observa una expansión en sectores de alta cualificación, que esto refleja no solo un cambio en el perfil del trabajador extranjero en España, sino también algo muy importante, que es un cambio en nuestro modelo productivo. Y todas nuestras medidas van dirigidas hacia un mismo objetivo: la empleabilidad de las personas migrantes como palanca de inclusión. En primer lugar, porque es precisamente el acceso a un puesto de trabajo uno de los principales objetivos a alcanzar para las personas que llegan a nuestro país en busca de una oportunidad de emprender un proyecto de vida. Y además porque el mercado español precisa de mano de obra y talento para poder cubrir la oferta existente, que no llega a cubrirse con población nativa, sumado esto a la necesidad de sostener nuestro sistema público de pensiones. Para los que no estéis familiarizados con ello, el sistema público de pensiones en España es un modelo de reparto, lo que significa que las pensiones de los jubilados actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo. Es decir, no se basa en cuentas individuales de ahorro, sino en la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores financian las pensiones de quienes ya han dejado de trabajar. Esta financiación se obtiene de las cotizaciones, aportaciones obligatorias que hacen los trabajadores y también las empresas, que dan derecho a que el sistema cubra, proteja una serie de situaciones, las más importantes: la jubilación, la incapacidad, la viudedad, la orfandad, estas últimas para trabajadores, familiares de trabajadores o trabajadoras fallecidos. Esto asegura que los trabajadores españoles no tengan que soportar la dependencia de planes privados, aunque existen, como posibles complementos. En ese sentido, organismos como el Banco de España, la Comisión Europea o Naciones Unidas sitúa la cifra de entre 250.000 y 300.000 el número de trabajadores y trabajadoras extranjeras al año que precisa España para sostener no solo el sistema público de pensiones, sino el conjunto de lo que nosotros llamamos nuestro estado de bienestar, que garantiza derechos tan básicos como el que tenemos a sanidad, a educación o las pensiones que he comentado. De un número total de trabajadores en 2024, de 21 millones, esa es la aspiración del sostenimiento. Este gráfico, elaborado por el Banco de España y recogido en su informe anual, el año 2023, vamos a conocer el informe que haga el Banco de España el próximo mes de abril sobre el ejercicio 2024, muestra la evolución y las proyecciones del gasto en pensiones en España como porcentaje del PIB desde el año 2002 hasta el año 2070, utilizando distintas fuentes de estimación, realizando cada una de ellas diferentes proyecciones. La línea roja representa la evolución histórica del gasto con un fuerte crecimiento hasta el año 2013 y luego con una estabilización posterior. A partir del año 2024, las proyecciones varían según la fuente, reflejando diferentes escenarios de gasto. El informe sobre envejecimiento, es la línea azul, del año 2024, proyecta un incremento sostenido, alcanzando su punto máximo en torno al año 2045. La AIREF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en España. El propio Ministerio de la Seguridad Social, cada uno se ve representado por una línea. La AIREF es la línea amarilla, el Ministerio es la línea, perdón, la AIREF es la línea, sí, la amarilla, el Ministerio es la línea rosa. Muestran escenarios más moderados con una estabilización del gasto a medio plazo. A pesar de las diferencias entre las distintas estimaciones de AIREF, organismos, ministerio, todas las proyecciones comparten un mismo patrón. De cara al futuro, la evolución demográfica de nuestro país destaca por un notable aumento del peso poblacional de las personas de mayor edad, lo que anticipa un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas. Desde el Gobierno de España no renunciamos a seguir fortaleciendo nuestro estado de bienestar y a seguir garantizando la protección social de la ciudadanía, promoviendo la cohesión social a través de servicios y de las prestaciones que pone en marcha el Gobierno. Y a la luz de los análisis de los organismos que os he citado, todo parece indicar que en España cada vez vamos a necesitar más personas y más talento para cubrir las necesidades de nuestro mercado laboral, pero también para mantener el modelo de sociedad que nos hemos dotado. Son todos estos motivos por los que desde el Ministerio hemos aprobado un nuevo reglamento de extranjería que prácticamente es un texto nuevo
es una reforma tan profunda que es un nuevo reglamento que va a entrar en vigor el próximo 20 de mayo del 2025. Un nuevo reglamento que responde a la nueva realidad española, económica, desde el punto de vista económico, laboral y también la nueva realidad desde un punto de vista social. España tiene la necesidad y la oportunidad de aprovechar este nuevo contexto en el que nos encontramos. Retomando las propias palabras que el presidente Sánchez nos dirigió al país, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre. Y hemos elegido lo primero. Y esta decisión, acertada a todas luces, habida cuenta de los datos que he citado, tiene su mejor reflejo en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Un nuevo texto ambicioso que potencia fortalezas que nos han traído hasta aquí y que da respuesta a necesidades actuales para seguir facilitando las vías de una migración regular, ordenada y segura que garanticen la plena inclusión en nuestra sociedad de la población migrante. Con el nuevo reglamento, ¿qué se hace? Se reducen plazos, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se da mayor garantía y rigor jurídico a una norma que es fundamental para nuestro sistema de extranjería. También se introducen las mejoras de la normativa europea, las directivas que tenemos que transponer a nuestra normativa, impulsadas muchas de ellas durante el semestre que España presidió, el semestre europeo, y desde luego se mejoran aspectos que teníamos una necesidad imperiosa de abordar. Combatir las mafias, el fraude y la vulneración de derechos, pero también para atender a las necesidades del mercado laboral después de un largo proceso de escucha a la patronal, a las empresas, a los sindicatos, a las regiones, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, al tercer sector y a todos los que han estado implicados en una política que consideramos una política transversal. En definitiva, el reglamento abre puertas que antes estaban cerradas con 3 llaves: la formación, el empleo y la familia. 3 llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y siendo exquisitos con los derechos humanos. El nuevo reglamento es fruto de un camino que hemos recorrido conjuntamente toda la sociedad, con escucha y con diálogo, y tras un amplio periodo de audiencia pública en el que se han recopilado muchas aportaciones recibidas. Porque la política migratoria de España se trata de una política de Estado que nos involucra a todos, a trabajadores, a estudiantes, a familiares y, por supuesto, al tejido empresarial. Antes de citar algunas medidas concretas, quiero empezar señalando que se ha mejorado la ordenación del reglamento para hacerlo más fácilmente comprensible. Por ejemplo, se ha creado un apartado específico para los visados. Pero aún más importante es que se han simplificado los procedimientos y se ha mejorado la delimitación de competencias entre los consulados y las oficinas de extranjería. Asimismo, se ha reducido la burocracia, configurando a nivel general que todas las autorizaciones iniciales sean de 1 año y las renovaciones sean a los 4 años. Sin olvidar tampoco una mayor atención a su accesibilidad y una mayor claridad respecto al derecho a la información y acompañamiento durante todo el proceso de la solicitud. Paso ahora a concretar algunas de las principales modificaciones según las 3 categorías que he señalado: formación, empleo y familia. Una sociedad próspera debe saber formar y captar el talento. España da la bienvenida al talento de todas las nacionalidades porque sabemos que el talento no entiende ni de origen ni, por supuesto, entiende de color de piel. Por ello, en materia de formación, las personas sujetas a este reglamento podrán disfrutar de una autorización de estancia por estudios que dure todo el tiempo que dure su formación. Esto les evita caer en la preocupación de caer en la irregularidad sobrevenida por motivos burocráticos. Además, se facilita una vía rápida o un fast track para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez que los estudios hayan concluido. Hemos habilitado también la transición entre trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia para poder compatibilizar la actividad laboral y potenciar, mejor dicho, el emprendimiento. En segundo lugar, entendemos que la inmensa mayoría de las personas que vienen a España lo hacen en busca de trabajo, que hemos comprobado que es la verdadera palanca de inclusión. Por eso facilitamos la incorporación al trabajo
a la vez que profundizamos en los derechos de los trabajadores migrantes y atendemos las necesidades, las vacantes que existen en nuestro mercado de trabajo doméstico. Por eso, en materia de empleo, introducimos mejoras en la regulación de las actividades de temporada vinculadas a la protección de los derechos de los trabajadores y facilitamos su contratación. Evitamos también situaciones de irregularidad sobrevenida y protegemos con más contundencia frente a la explotación laboral, que es una de nuestras principales batallas. Además, facilitamos la regularización de aquellos inmigrantes que sean objeto precisamente de explotación laboral. Por otra parte, las empresas van a disponer de más información de todo el proceso, que además es un proceso más simplificado y flexible, para que se adapte mejor a las necesidades concretas que tienen las empresas, como la duración determinada o la gestión colectiva de contrataciones, entre otras. Por último, la familia. La familia es, junto al trabajo, imprescindible para la inclusión social de las personas que llegan y para retener el talento que aportan. El nuevo reglamento contempla esta convicción y facilita la reagrupación familiar a través de algunas medidas que quiero comentar. Se mejora la reagrupación familiar para personas extranjeras residentes y para ciudadanos con nacionalidad española que tengan familia extranjera residiendo fuera de España. En el caso de familiar de español, tiene en cuenta realidades que antes no se contemplaban, como por ejemplo parejas no registradas formalmente que puedan acreditar que tienen una relación efectiva análoga, o se amplía la reagrupación de hijos hasta los 26 años de estos. También permite la reagrupación de hijos y progenitores de víctimas de trata o de víctimas de violencia sexual o de violencia de género. Como comentaba en anteriores diapositivas, actualmente más de 7 millones de personas extranjeras cuentan con una documentación de residencia en vigor en España, reflejo de un marco normativo que se adapta a las necesidades tanto de los migrantes como de la sociedad española y que ahora con este nuevo reglamento queda apuntalado y fortalecido para seguir estimulando nuestro desarrollo económico y social con una premisa clara, que es combatir a su vez el odio y la discriminación. La discriminación no solo es un problema ético y social, sino que también tiene un coste económico significativo para toda la sociedad. Y este nuevo reglamento llega en un momento en el que acabamos de conocer los datos de lo que supone para el país la discriminación laboral y educativa de la población extranjera. Y las cifras no dejan lugar a dudas. España pierde 17.000 millones de euros al año por esta razón. Eso es un 1,3 puntos porcentuales de su PIB. A través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio, del OBERACSE, hemos llevado a cabo un estudio que demuestra que las diferencias entre empleo, salarios y educación entre personas autóctonas y extranjeras no pueden explicarse únicamente como factores como la formación o la experiencia laboral, sino que están en gran parte relacionados con la discriminación estructural. En términos de empleo, la probabilidad adicional de estar desempleado para una persona extranjera es del 5,2% una vez ajustadas variables como edad, género o formación. En el ámbito salarial se ha detectado una brecha del 2,2% atribuible a la discriminación, lo que supone una pérdida de 2.200 millones de euros anuales en ingresos salariales para personas extranjeras. Eso es un 0,17% del PIB. Y finalmente, la discriminación en la educación también tiene un impacto a largo plazo. La menor escolarización y las mayores tasas de abandono educativo entre la población extranjera reducen las oportunidades laborales futuras, lo que se traduce en una pérdida económica estimada del 0,16% del PIB por una menor formación. Si nos centramos en el empleo, observamos que aunque en términos brutos la tasa de paro entre extranjeros es 6,6 puntos porcentuales superior a la de autóctonos, 18,2 frente al 11,6, al aislar factores como la edad, el género o la formación, la diferencia atribuible exclusivamente a la discriminación es el 5,2%. Esto tiene un impacto, otra vez, directo en el PIB, con una pérdida estimada del 0,38%. En el caso de salarios, el estudio se basa en la teoría del capital humano, que establece que la remuneración debería responder únicamente a elementos relacionados con la productividad y con las habilidades del trabajador o trabajadora. Sin embargo, los datos muestran que incluso controlando estas variables, las personas extranjeras reciben un 2,2% menos de salario por el mismo trabajo. Este porcentaje puede parecer bajo,
pero en términos agregados representa una reducción de 2.200 millones de euros anuales en salarios, lo que equivale al 0,17% del PIB. Es decir, la discriminación no solo afecta a quienes la sufren directamente, sino que también reduce el crecimiento económico y el poder adquisitivo de un sector importante de la población. El impacto de la discriminación en educación es aún más preocupante, ya que afecta directamente a las oportunidades futuras de empleo, de desarrollo profesional. En el curso 2022-2023, la tasa bruta de escolarización entre estudiantes autóctonos fue 17 puntos porcentuales superior a la de estudiantes extranjeros. Esta brecha es especialmente notable en bachillerato, un 18%, y en estudios universitarios, un 17%. Mientras que en formación profesional básica y grado medio, las tasas de escolarización de extranjeros son incluso ligeramente superiores, lo que sugiere una mayor orientación hacia itinerarios educativos más cortos y más prácticos. El menor acceso a la educación superior limita las posibilidades de empleo bien remunerado para la población extranjera, generando una pérdida económica a largo plazo. Se estima que la menor formación derivada de esta discriminación representa una pérdida estimada del 0,16% en el PIB. En definitiva, la discriminación en el empleo, en los salarios y en la educación no solo afecta a los individuos, sino que representa un freno al desarrollo económico del país. Reducir estas desigualdades no es solo una cuestión de justicia social, que por supuesto, sino que además es una estrategia económica inteligente para aprovechar el talento y la capacidad productiva de toda la población. Concluyo ya, con la firme convicción, a la luz de los datos que os he proporcionado, de que España hoy en día es un polo de atracción de inversiones, es un polo de atracción de talento y de crecimiento económico. Sin embargo, todavía tenemos retos estructurales sobre los que debemos duplicar esfuerzos si queremos que España sea un país completamente abierto y próspero. Para ello, por ejemplo, estamos trabajando en un plan de integración que va a ser el paraguas que dé cobijo a todas las medidas inclusivas en el ámbito social, económico y laboral de la población migrante en nuestro país. Por eso, el nombre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues cobra todo el sentido. Y con estas máximas se ha aprobado el nuevo reglamento de extranjería. De hecho, estamos, como decía, ante la reforma más ambiciosa, más integral, desde que entró en vigor hace 14 años. Como decíamos, el objetivo es avanzar para conseguir la inclusión plena, solventar los diferentes problemas detectados en los últimos años y, por supuesto, adaptar nuestra legislación no solo a la normativa europea en esta materia, sino también al nuevo escenario laboral y social de nuestro país. En definitiva, datos que hemos conocido hasta el momento confirman que estamos trabajando en la buena dirección. Esperamos, una vez que el nuevo reglamento entre en vigor, que el paso de los meses demuestre que las nuevas medidas van a contribuir en mayor medida al crecimiento económico de España, al mantenimiento del estado de bienestar y a la construcción, que al final es nuestro objetivo, de una sociedad más inclusiva y más próspera. Muchas gracias.